jueves se ha celebrado el Día de la Fraternidad Humana, aprobado por la ONU a petición del Papa Francisco y del gran imán de Al-Azhar en Egipto, la principal autoridad de los musulmanes sunitas. El objetivo es concienciarnos a todos de que somos miembros de la misma especie humana, de que somos hermanos y de que las diferencias no deben resolverse con la violencia. El hecho de que esta importante autoridad musulmana haya promovido junto al Santo Padre esta iniciativa y haya sido acogido por la ONU me parece importante. Por desgracia no creo que, o no parece que esté teniendo mucho efecto entre algunos de sus seguidores que siguen matando cristianos en la medida en que pueden, por ejemplo, en el centro de África, lo mismo que lo han hecho antes en Irak y en otros sitios. Pero algo es algo. Repito, el objetivo es concienciarnos a todos de que vivimos en la misma tierra, de que somos de la misma especie humana y de que lo que sucede en un rincón del planeta nos afecta a todos, como se ha puesto de manifiesto ahora con el virus del COVID. No podemos seguir ignorándonos unos a otros y no podemos resolver las diferencias mediante la violencia, mediante el uso de la fuerza. A mí me parece que este objetivo es bueno. Naturalmente, esto creo que a nadie se le oculta, esto tiene un riesgo. Fue San Juan XXIII el que puso en marcha algo parecido, distinto, pero algo parecido, para lanzar el diálogo ecuménico. Es más lo que nos une que lo que nos separa, dijo el que entonces llamábamos ya el Papa Bueno. San Juan XXIII puso en marcha el diálogo ecuménico y no cabe duda de que se han logrado cosas importantes. Pienso, por ejemplo, entre otras, el documento sobre la justificación que firmaron católicos y luteranos. Pero el ecumenismo no ha llegado ni muchísimo menos a su objetivo. Al contrario, a pesar de esos logros, parece que cada día estamos más lejos de la ansiada unidad pedida por Jesucristo al Padre en aquel último discurso, en la noche del Jueves Santo, antes de salir para el Huerto de los Olivos. Porque el ecumenismo, igual ahora, esta petición de que nos demos cuenta de que todos somos hermanos, el ecumenismo se fija en lo que nos une, pero no puede ocultar lo que nos separa. Es decir, si esta petición se hiciera a costa de minimizar las diferencias, sería negativo. Si esta petición dijera es más importante lo que nos une y lo que nos separa no tiene importancia, sería negativo, porque lo que nos separa sí que tiene importancia. Repito, en el ecumenismo precisamente no se ha llegado a más porque lo que nos separa sí tiene importancia. Y esto es, digamos, una especie de ecumenismo universal. Es necesario, por lo tanto, insistir en lo que nos une, destacar lo que nos une, dialogar, evitar toda violencia, sin olvidar lo que nos separa. Por eso a mí me parece importante fijarnos en la figura de San Francisco de Asís, que fue el primero, creo yo, que habló explícitamente de esta fraternidad universal, no solamente con los hombres. San Francisco, en su Cántico de las Criaturas, llama hermano al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al agua, a la tierra. Incluso llama hermana a la madre, a la muerte que es aquella que, dice San Francisco, le va a posibilitar unirse definitivamente con su Creador. Pero San Francisco no está haciendo un cántico a las criaturas, sino un cántico de las criaturas a su Creador. De hecho, el cántico es una alabanza a Dios y empieza siempre diciendo cada una de las estrofas: loado seas mi Señor, loado seas mi Señor por el hermano sol, loado seas mi Señor por la hermana muerte, loado, alabado, agradecido seas mi Señor por estas criaturas que son mis hermanos, estos dones que nos has dado. San Francisco no ocultó su fe, tampoco la ha ocultado el Papa. En el mensaje del jueves, el Papa, que es uno de los promotores de esta iniciativa del Día Mundial de la Fraternidad Humana, el Papa ha hablado de que somos hermanos porque hay un Padre. Para nosotros, para San Francisco, para nosotros, la fraternidad
se basa en la paternidad de Dios, más aún en la creación por parte de ese Dios, el Dios creador de todo lo que existe, porque no es igual la paternidad de Dios hacia un católico que la paternidad de Dios hacia la luna, el sol o el agua. El Dios creador en el que creo es el que hace que las cosas o las personas sean mis hermanos y tengo que tratarles con el respeto debido en esa fraternidad. Repito, ni San Francisco ocultó esto, ni tampoco lo ha ocultado el Papa. Ocultarlo sería un gravísimo error y las consecuencias serían perniciosas. Más aún, San Francisco de Asís no solamente no ocultó su fe en que la fraternidad estaba basada en la paternidad de Dios, en el poder del Dios creador, sino que además mandó a sus religiosos a evangelizar a territorios entonces ya musulmanes, de mayoría musulmana. De hecho, San Antonio de Padua, que era canónigo regular, canónigo agustino en Lisboa, que es su ciudad natal, San Antonio tenía varios amigos que habían entrado con los franciscanos y habían sido enviados a Marruecos y que murieron mártires allí. Y entonces él entró con los franciscanos para ocupar el lugar de sus amigos y marchar de misionero y ser martirizado en el norte de África. Después, San Francisco comprendió su valía y le dejó en Padua haciendo la gran labor que entonces allí llevó a cabo. Pero San Francisco, repito, no solo no ocultó su fe, sino que tampoco rechazó evangelizar, al contrario. Él mismo fue a Egipto, llegó ante el sultán, no para hablar de el sol, la luna y las estrellas, sino que llegó ante el sultán para evangelizarle. Lo hizo con paz, lo hizo con su testimonio maravilloso, lo hizo con argumentos, no lo hizo con la violencia de los cruzados, pero lo hizo. San Francisco fue un evangelizador. Ese testimonio maravilloso, ese ejemplo que daba esa santidad que despedía toda su vida, hizo que el sultán le escuchara con agrado y aunque no se convirtió, le permitió pasar a Tierra Santa y de ahí el origen de la presencia franciscana en los santos lugares. Pero San Francisco fue un evangelizador que envió a los suyos, incluso a riesgo de que los mataran, a evangelizar a los musulmanes y que él mismo lo hizo. Por eso, fijándonos en San Francisco, lo que tenemos que hacer es trabajar por la fraternidad universal, pero si eso es estupendo, qué bien que podamos sentirnos todos miembros de una familia humana. Es una cosa muy positiva, es muy positivo que tengamos que resolver los problemas y las diferencias con el diálogo y no con la violencia. Esto es importante y es positivo, no tenemos que tener ningún recelo a esta fraternidad universal, pero sin que eso signifique ocultar en ningún momento cuál es el origen de esa fraternidad para nosotros. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso que ha creado el mundo. Creemos que ese Dios es nuestro Padre y esto lo proclamamos. Que los otros no tienen esa fe, que los otros no creen en nada, porque algunos tendrán otra fe, como los musulmanes, y otros no tendrán ninguna, como los ateos. Bueno, pues tenemos algo en común. Qué bien que ellos sientan también que son hermanos nuestros y qué bien que estén dispuestos a dialogar y no a masacrarnos, a acabar con nosotros, como de hecho, repito, por desgracia, tantos están haciendo y no solamente los musulmanes. Bueno, pues trabajemos juntos por esta fraternidad universal, pero sin ocultar en ningún momento cuál es el origen para nosotros de esa fraternidad. Dios existe, Dios es el Creador, Dios es el Padre que nos ha hecho y que nos ama. Y a la vez también sin ocultar, sin renegar del mandato de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Un mandato clarísimo que dice, id y bautizad, id y predicad. El que crea y se bautice se salvará y el que no será condenado. Muchos quisieran suprimir estas palabras de Cristo. Quizá habrá que interpretarlas, no cabe duda, pero están ahí y tienen que ser escuchadas y respetadas y practicadas. Por lo tanto, fraternidad universal, sí, sin ocultar nuestra fe. Y desde luego sin renunciar a la evangelización. Fraternidad y evangelización
como hizo San Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.